Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, qué bueno saludarles, qué gusto poder llegar a sus hogares en un programa más. Estamos en Buenas Nuevas y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El milagro del perdón. Yo sé que es un tema un poquito quizás arisco a nuestros deseos, pero la verdad que es importante hoy en día que nosotros podamos leer y escuchar acerca del perdón. Y vamos a tomar en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuese, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que haga mi hermano? Jesús ha dicho 70 veces 7. Palabra del Señor. Amén. Vamos a dejarlo acá y si seguimos leyendo vamos a encontrar una profundidad de explicación acerca de esto y quizás hasta podemos, según la pregunta de Pedro, podemos ver quizás una preocupación ahí en el asunto del perdón. Porque la lectura está muy hermosa, pero nos comienza haciendo una promesa, que donde 2 y 3, donde 2 se pongan de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo concederá. Es una promesa muy hermosa porque donde 2 y 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y luego comienza una parábola acerca del perdón. ¿Por qué? Porque antes, si se recuerdan, en el versículo 18, leíamos: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En algunas traducciones dice: lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Lo que no perdones en la tierra no quedará perdonado en el cielo. Así que vamos a quedarnos allí en esa parte de estos versículos que fue al inicio y fue después. Vamos a quedarnos ahí para hablar un poco sobre el perdón. Y por eso les decía, el tema le he titulado El milagro del perdón, porque el perdonar puede tornarse o puede ser un milagro en nuestra vida. Quizás en este momento más de uno esté pensando, esté diciendo: ok, yo podría perdonar, pero si aquel que me ofendió, aquel que tuvo la culpa, viniera y se arrepintiera y me pidiera perdón. Quizás si aquel diera el primer paso, quizás si el otro diera el primer paso, dígase esposo, esposa, hijos, mamá, papá, qué sé yo. Entonces, vecinos puede ser, miembros de la comunidad. Entonces, quizás en ese contexto nosotros podemos decir: bueno, ahí sí, pues quizás podría yo pensarlo o quizás podría llegar al perdón. Es un error entonces común pensar de esa manera, porque porque estamos pensando que el concepto del ofensor está esperando una disculpa o quizás hasta que el otro se humille hasta lo más bajo para entonces nosotros o usted otorgar el perdón. Ciertamente que el que causa el agravio debe ser su ajuste, desde luego, ¿verdad? De una forma, vamos a decir, completa. Pero en cuanto al ofendido, este debe perdonar al ofensor a pesar de la actitud. Mire qué interesante, a pesar de la actitud del otro. No importa si el otro está arrepentido, no importa si el otro quiere humillarse, no importa si el otro ya cambió su forma de actuar, de hablar, si usted lo ve arrepentido, no importa esa actitud. El ofendido, lo que importa es que tenga un corazón dispuesto a perdonar.
Vea, en el error que muchas veces caemos nosotros porque estamos esperando a ver la actitud del otro. Hay ocasiones en que los hombres derivan satisfacción de ver a la otra persona de rodillas, ¿verdad? Entonces eso como que nos ocasiona una satisfacción de verlos arrepentidos, de verlos humillados, y entonces como que nos engrandecemos, nos enaltecemos de esa manera, pero es una manera equivocada al Evangelio. Diferente a lo que el Señor nos está mostrando, nos está diciendo a través de esta palabra. No dejemos entonces, no dejen que los resentimientos o que los viejos resentimientos les cambien o nos cambien el alma, nos cambien, nos afecten destrozando nuestro amor, nos afecten la vida entera en nosotros. El Señor nos manda verdaderamente a perdonar, queridos hermanos. Nos manda a perdonar a los demás a fin de que sean también perdonados nuestros pecados. Vamos a ver en otro momento cómo la palabra de Dios nos muestra que si nosotros perdonamos al que nos ofende, Él perdona nuestras ofensas. Y eso también lo encontramos en el Padre Nuestro, en el Evangelio de San Mateo, lo encontramos, y es más, nosotros a diario quizás lo rezamos. Y quizás no nos hemos detenido a meditar esa palabra, ¿verdad? De que nuestros pecados obtienen el perdón de Dios cuando nosotros perdonamos al que nos ofende. Y algo más, vea, somos bendecidos con la gracia de la paz y el amor de Dios. El gozo de Dios viene a nosotros en el momento que nosotros perdonamos las ofensas a los demás. ¿Debemos dejar el juicio en manos del Señor? Sí. Sí, debemos dejar el juicio en manos del Señor. Es el único juez. Él es el único capaz o que puede juzgar justamente, porque nosotros no podemos hacerlo. Para estar en lo justo debemos entonces perdonar, y hay que hacerlo sin tomar en consideración si nuestro antagonista se arrepiente o no, les decía. Muchas veces nosotros con frecuencia no estamos dispuestos a poner estos asuntos delicados en las manos del Señor. ¿Por qué será? A veces suele pasarnos que pensamos en que, o creemos más bien, en la misericordia grande de Dios. Y entonces estamos pensando en que el Señor puede ser demasiado misericordioso, puede ser menos severo de lo que el caso quizás amerita o el caso merece. Y entonces por eso muchas veces nosotros no estamos dejando este caso en las manos del Señor. Y ustedes van a encontrar en la palabra de Dios una historia muy hermosa, pero que también nos cuestiona, nos pone a pensar de tres tipos de personas. Digamos un equipo o ciertas personas fueron invitadas o llamadas a trabajar en una viña, en esa viña del Señor, que el mismo dueño de la viña fue a buscarles y les dio trabajo ofreciéndoles lo que correspondía al día, el pago correspondiente del día. Luego dice la palabra de Dios que al mediodía el dueño de la viña salió a buscar más obreros y encontró otros por ahí, el cual los invitó si querían trabajar y aceptaron y los llevó. Dice que a última hora, quizás ya, no sé, 3 de la tarde, 2 de la tarde, no sé, 3 de la tarde podría ser. Fue también el dueño de la viña a buscar unos obreros, más obreros, encontró unos ahí en el parque, los invitó y los llevó también a trabajar. Quizás estos trabajaron unos minutos, una hora, lo más, y luego pues ya había que cerrar, había que regresar. El dueño de la viña empezó a repartir, o más bien a dar su pago, comenzando por los últimos que llevó. La palabra de Dios nos cuenta algo maravilloso. Dice que a estos que por último contrató, les dio el pago del día, lo que correspondía al día. Los que llegaron de la mañana dijeron, wow,
hacia estos que acaban de llegar, les dio completo el día, pues quizás a nosotros nos va a dar mucho más. Y no fue así. Cuando llegó el momento del pago hacia ellos, nos cuenta la palabra de Dios que les dio lo mismo, lo que habían acordado, dice la palabra. Y ellos se molestaron. Jesús les dijo, o más bien el dueño de la viña les dijo, ¿por qué te molestan? ¿Acaso no fue eso lo que acordamos? Entonces, no, pues sí, pero que vimos esto y nosotros nos imaginamos. No. Te molesta porque yo he sido bueno, te da envidia que yo sea bueno, porque Él a los que llegaron por último les pagó lo mismo. Y entonces traigo esta parábola, me llamó mucho la atención porque yo meditaba en esto del perdón y yo decía, ¿cuántas veces nosotros caemos en esto? No ponemos los asuntos en las manos de Dios acerca del rencor, del perdón que estamos sintiendo o de lo que hemos recibido, el agravio que hemos recibido, porque decimos, ay, pues quizás Dios ni se va a olvidar de esto, quizás Dios le va a perdonar, quizás Dios es tan misericordioso que va a pasar por alto esto. Y nos volvemos como aquellos de la viña, que se volvieron, ¿qué? Envidiosos, se molestaron como si les hubiesen estado haciendo alguna injusticia. Y sin embargo, el dueño de la viña siempre será justo, que es Dios. Dios es justo. Algunas personas no solamente no pueden o no quieren perdonar y olvidar las agresiones de los demás, sino que se van al extremo, se van a acosar el transgresor. Así, muchas veces queremos vengarnos y nos llenamos de tanto rencor que queremos hacer daño con nuestras propias manos. Pero bien, vamos a continuar con este tema en unos momentitos. No nos cambie. Gracias por estar ahí y continuamos con este tema acerca del perdón. Les decía que muchas personas, hay muchos que quieren tomar, dizque, la justicia en sus propias manos. Y entonces no solo no quieren perdonar, sino que quieren agredir. Quieren tomar quieren hacer justicia, como les decía, con sus propias manos. Y entonces buscamos la manera o hacen la manera de agredir quizás poniendo en mal a las otras personas. He escuchado de muchos que dicen, bueno, yo mientras él está ahí en la iglesia, pues yo no me acerco. O mientras no sea excomulgado, yo no regreso a la iglesia, yo no regreso al grupo. Es que me repugna ver a fulano. Y eso puede pasar con muchas personas, incluso con líderes o han sentido algo por una frase o por algo que quizás sin intención la otra persona lo hizo, pero nosotros nos hemos llenado así de resentimiento que queremos o ponemos en mal a las otras personas y lo declaramos, lo decimos, lo gritamos diciendo, pues yo no regreso mientras esté ahí. Yo no voy a la iglesia mientras él sea miembro de esa iglesia. O jamás entraré al grupo, jamás estaré o volveré allí si Julano sigue siendo el coordinador, si Sutano sigue siendo el pastor de esta iglesia o de ese grupo. Entonces, caemos en esto. El Señor nos juzgará con la misma medida, dice la palabra de Dios, con que nosotros midamos. Si somos severos, no debemos de esperar otra cosa. Vean, si somos misericordiosos con los que nos ofenden,
Él tendrá misericordia de nosotros. Y esto debe de alegrarnos. Él tendrá misericordia en nuestros errores, con lo que nosotros cometamos, no precisamente en el mismo caso o con esa misma persona o con esa misma persona, sino que vamos a encontrar o vamos a empezar a experimentar otro tipo de bendiciones. Dios dice que podemos cosechar incluso donde no hemos sembrado, pero es porque hemos aprendido acá a perdonar, a ser misericordiosos. Y entonces, por otro lado, nosotros empezamos a sentir misericordia, porque a veces somos el ego nuestro, esperamos que venga de esa misma persona. Ah, no, yo espero verlo rendido a mis pies. Yo espero verla que va a necesitar algo de mí, ¿verdad? Que muchas veces, pero ha de necesitar algo de mí. Es que aunque sea piedra, pero hasta las piedras sirven. A veces nosotros tenemos dichos muy fuertes porque lo que hacemos es, o lo que tenemos dentro, eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo, o sea, no solo la falta de perdón, nos llenamos de resentimiento, ¿verdad? Nos llenamos de odio y hasta nos llenamos de orgullo. Si bien dice la palabra, ¿verdad? Que cuando un corazón no tiene a Dios, está vacío. Viene no solo un demonio, vienen 7 demonios y se apoderan y llenan nuestra vida, llenan nuestros sentimientos de cosas que vienen del mal. Entonces, los beneficiados en el perdón somos nosotros. Fíjese bien, el Señor puede juzgar a los hombres por sus pensamientos, así como por lo que digan y hagan. ¿Por qué? Porque Él conoce aún las intenciones de su corazón. No sucede, nosotros como humanos no sucede así. Nosotros oímos lo que las personas dicen. Vemos lo que hacen, pero como no podemos discernir sus pensamientos ni sus intenciones, a menudo juzgamos equivocadamente. Si tratamos de sondear el significado y el motivo de sus acciones y le fijamos nuestra propia interpretación. Es decir, que solo Dios es el único que puede juzgar. Y esto es muy, muy, muy hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor nos prepara para esto. Si el Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, aún siendo 100% humano, dice San Pablo, pero igual era 100% Dios. Pero esa parte 100% humano nos enseña a nosotros que sí podemos perdonar. Fíjense que yo recuerdo una hermana decir, una hermana de la iglesia decir, yo no me he de morir, yo le pido a Dios que no he de morir sin ver el castigo que va a venir para mi esposo. Ella había sido traicionada por él, ella había sido abandonada, su familia había sido abandonada por su propio esposo, había hecho unas cosas bastante fuertes, groseras y bueno, cosas que quizás ni puede imaginarse usted. Entonces, ella estaba tan llena de resentimiento. Y yo le conté un testimonio de alguien que yo conocí del extranjero, de otro país. Ese hermano contaba un testimonio hermoso y decía cómo él, la mamá le enseñó a perdonar a quienes le quitaron la vida de su esposo y por ende la vida de su papá. Y él entró en un proceso de perdón y llegó a perdonarle. Fue a la cárcel a perdonarlo porque para entonces ya estaba preso esa persona. Y entonces él pudo perdonar. Yo le contaba a esta persona lo que había sucedido y cómo se da el milagro del perdón. Te trae gozo, te trae alegría a ti mismo, a tu corazón, a tu vida. Y esa persona quedó bastante impresionada por lo que le escuchaba y tomó la decisión de perdonar y lo perdonó. Y tiempo después ella daba el testimonio, ella contaba y decía la vida nueva en Cristo que le había traído esa paz y ese gozo y que el inicio de todo eso fue el perdón. Mire qué hermoso, podríamos hablar muchas cosas acerca del perdón. La falta de perdón también te puede traer mucha amargura a tu alma. La falta de perdón te puede traer no solo odio, sino amargura a tu vida y puedes ser una persona incapaz
capaz de llevar una relación bonita con los demás, mucho menos con los de la casa, y te vuelves amargada, reniegas por todo, murmuras por todo, tiras todo, todo lo ves gris. Entonces, y es por la falta del perdón. La falta del perdón también te puede llevar a adquirir enfermedades físicas, ¿sabes? La falta de perdón, la enfermedad del alma, la enfermedad del corazón, de los sentimientos que ahora están manchados por la falta de perdón, puede reaccionar tu cuerpo y puedes entonces crear enfermedades en ti mismo, en tu cuerpo. Es tremendo eso. Entonces vamos a pedirle al Señor, que nos lleve al perdón. Mire qué hermoso. Yo no te digo 7 veces, le sigue diciendo el Señor, sino 70 veces 7. Y 7 pues es plenitud, el significado del 7, porque 70 veces 7 también puede tener un resultado multiplicador. Podíamos multiplicarlo y obtener un resultado y decir, bueno, son como 400. Bueno, no sé ahorita exactamente, ¿verdad? Pero tiene un número final, ¿verdad? Que decimos, bueno, es tantas veces, pues yo le he perdonado 5,000 veces. No, 70 veces 7 es como siempre, es la plenitud, es siempre, siempre estamos llamados a perdonar. Y nosotros, si nos hacemos un examen de conciencia, cómo está nuestra vida, las cosas que hemos hecho mal a diario, quizás cometemos errores, cometemos pecado, y Dios siempre nos perdona. Cada vez que venimos arrepentidos ante Él, Él siempre nos va a perdonar. Es hermoso cómo el Señor nos ofrece su perdón y que nos va a llevar también a la vida eterna. Vea, no solo la reconciliación con el hermano, no solo nos va a traer gozo, no solo nos trae paz, sino que también nos va a encaminar a la vida eterna, sino que también nos abre las puertas para la eternidad. ¿No se alegra eso usted? Sí, ¿verdad? Sí, entonces no solo obtenemos bendiciones acá en la tierra, acá en esta vida, sino que también obtendremos la vida eterna. El perdón es el ingrediente milagroso que asegura la armonía y el amor en el hogar. Yo le voy a repetir esto. El perdón es el ingrediente milagroso que asegura la armonía y el amor en el hogar. Vea, también en la comunidad, también en la parroquia, también en el barrio, en la vecindad, también hay armonía cuando usted es una persona que no guarda rencor, una persona que ve las cosas siempre por el lado amable. Qué bonito esto. Yo quiero invitarle a que podamos orar en este momento. Yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, dediquemos estos últimos segundos a pedirle perdón al Señor y que nos hagamos el propósito de perdonar. Yo no sé a quién usted necesita o tiene que perdonar. ¿Será a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres? Usted si es hijo, a sus padres, a sus hermanos. A veces entre hermanos nos hacemos daño con palabras, con groserías. Quizás allí podemos tener cosas guardadas de hace mucho tiempo. Yo te invito para que cierres tus ojos y que podamos decir, Señor, ya que este momento que he escuchado acerca del perdón a través de tu palabra, sabiendo que es un ingrediente milagroso para mi vida, sabiendo que es un ingrediente que puede cambiar mi existencia, que puede cambiar la relación en mi matrimonio, en mi familia, con mis suegros, con mis cuñadas, con mis hermanos. Hoy yo te pido que pongas en mi alma, en mi corazón, un espíritu capaz de perdonar. Que pongas ese deseo en mi vida, porque yo no puedo solo. Dile al Señor, yo no puedo sola, yo no he podido solo, Señor, pero es con tu ayuda que yo puedo perdonar. Es con tu ayuda que yo puedo perdonar al que me ha hecho daño. Yo te pido perdón por esto que he guardado. Dígale al Señor, yo te pido perdón por esto que he guardado en mi alma y mi corazón. Perdóname, Señor. Y yo
hoy quiero en tu nombre perdonar al que me ha ofendido. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y ánimo, ánimo. Esto es hermoso. Yo te digo, por último, el más beneficiado va a ser usted. La más beneficiada va a ser usted cuando aprenda o cuando perdone a aquel que le ha hecho daño, aquel que le ha ofendido, todas las ofensas que usted ha recibido en esta vida, en este mundo. Entonces usted aprenda a perdonar y recibirá esa paz, ese gozo que viene de Dios y allá la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama.